Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Estoy nuevamente acá para dejar una pequeña enseñanza que se encuentra en Filipenses 4 del 8 al 9 y dice así: Por lo tanto, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, todo lo justo, todo lo que es digno de admiración. Piensen en todo lo que merezca elogio. Amén. Acá Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipenses que a pesar de todas las situaciones malas que estén viviendo, como nosotros ahora también, todo lo que estamos pasando, que no entendemos, que nos desenfoca, que nos hace poner mal, tristes, que nos hace también tener contiendas con otras personas, que no entendemos ese diagnóstico médico, que no entendemos por qué me dejaron sin trabajo, que no entendemos muchas cosas en ese proceso, en esa situación crítica. Pablo nos está diciendo que tenemos que pensar en todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Tenemos que tener la mente de Cristo, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que tener una mente de Cristo, y todo lo que es verdadero es la palabra de Dios. También le dice que tienen que pensar todo lo justo. A veces nosotros pensamos que la vida es injusta, pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y si nos hace pasar por el valle de sombra, tenemos que pensar que hay algo bueno detrás de eso, pero que tenemos que pasar ese proceso, porque es necesario que nosotros crezcamos en la fe a través de ese proceso. Entonces tenemos que pensar todo lo justo, ¿sí? Como dice acá la palabra que Pablo le está diciendo, ¿no? A los filipenses. Tenemos que agradecerle al Señor por eso que estamos pasando, porque para nosotros está mal, pero para Dios hay un propósito. Amén. Y también dice que tienen que pensar todo lo que es digno de admiración. Tenemos que tener todos los días una mente de Cristo. Tenemos que eh, admirar, ¿sí?, la vida que Dios nos da, en primer lugar. Tenemos que pensar que gracias al Señor tenemos una vida en la cual podemos tener la oportunidad de llegar a los pies de Cristo, ¿sí? Y, y que Él nos pueda perdonar. Y eso es admirable. ¿Por qué? Porque solamente gracias al sacrificio de Jesucristo podemos nosotros ser perdonados ante el Padre. Por eso está bueno que pensemos en eso, en ese sacrificio, que es admirable porque nadie lo ha hecho y nadie lo hará, dice la palabra de Dios. Y también dice que tenemos que pensar todo lo que merezca elogio, ¿sí? ¿Y qué merece elogio? La palabra, Dios, Jesucristo. Nosotros tenemos que enaltecer el nombre de Jesucristo. No tenemos que pensar en esos procesos que estamos pasando. La palabra de Dios dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos cautivos a los pies de Cristo. ¿Sí? Tenemos que llevar cautivos los pensamientos nuestros para que Él pueda actuar en nosotros, para que nosotros dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Tenemos que derribar todo argumento que el enemigo pone en nuestra mente, porque el enemigo nos empieza a decir cosas negativas y que llegamos a creerlas, pero en el nombre de Jesús tenemos que derribar esos argumentos negativos. Por eso Pablo le está diciendo que tienen que pensar en todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo honesto, todo lo admirable. El Señor nos enseña de esta forma cómo tiene que ser nuestra mente. Tenemos que todos los días pedirle al Señor que nos cambie el espíritu de nuestra mente, que tengamos mente, una mente de Cristo. Dice la palabra que tenemos que tener una mente de Cristo para poder llegar
al propósito que Dios tiene con nosotros. Porque si nosotros vivimos con una mente nuestra natural, nunca vamos a poder entender el propósito que tiene el Señor con nosotros y tampoco nunca vamos a entender por qué lo que pasamos, por qué lo que vivimos, que nos hace sentir mal, que sufrimos. Amén. El Señor nos enseña y nos capacita en su palabra. Por eso es muy importante leerla, la palabra de Dios, y entenderla, entender lo que Él quiere para nosotros. Pero mire, hermanitos, lo que dice acá. En Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Amén. Si nosotros llegamos a tener ese cambio de mentalidad y pensar que por algo pasan las cosas y entender que atrás de ese proceso, atrás de ese dolor, atrás de esa humillación, atrás de esa desesperación, atrás del desierto, hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nuestros pensamientos, tener pensamientos agradables, buenos. Tenemos que pedirle al Señor que nos cambie el espíritu de nuestra mente y empezar a pensar cosas positivas, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos lo que pensamos. Amén. Y si pensamos que estamos enfermos, enfermos vamos a estar. Y si pensamos que nadie nos quiere, nadie nos va a querer, porque atraemos todos esos espíritus. Amén. Los atraemos a nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de ahora en adelante? Cambiar el espíritu de nuestra mente. Cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de mirar. No importa lo que estemos pasando, sabiendo que el Señor por algo lo permite, porque detrás de ese sufrimiento, detrás de esa enfermedad, detrás de ese proceso, detrás de ese desierto, hay un propósito que el Señor Jesús tiene para vos y tiene para mí. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Llevando nuestros pensamientos cautivos a los pies de Jesucristo. Que Él pueda trabajar en nosotros, que Él pueda entrar y Él manejar nuestra vida, pero solo va a ser cuando nosotros lo permitamos, porque Él es un Señor. Él no entra si nosotros no se lo permitimos. ¿Y cómo lo vamos a permitir? Dejando que Él pueda trabajar, dejando que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y transformar nuestra vida, transformar nuestra mente. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y también que la medites. Medita esta palabra, porque la palabra de Dios nos enseña, nos capacita, nos instruye. Amén. Y nos sana, nos conforta, nos alienta, un montón de cosas. Amén. Que Dios te bendiga.